este, este estudio que se termina con la lección 11. Y bueno, doy gracias a Dios y felicito a los hermanos que han estado fielmente participando en toda esta serie de estudios que hemos comenzado ya hace bastante tiempo. Ya terminamos el volumen 5. Vamos a hacer un breve descanso por el mes de agosto y luego retomamos con otra serie de estudios bíblicos para seguir creciendo y edificándonos en septiembre. Así que vamos a seguir teniendo actividades en agosto, muchas cosas, pero ya terminamos con esta serie y vamos a retomar con estudios bíblicos. Vamos a tener otra serie de estudios de la palabra de Dios que es lo fundamental para crecer en el conocimiento, crecer en fe, ser fundamentados en la fe y bueno, estar preparados para toda buena obra, como dice su palabra, ¿sí? Bien, el estudio de hoy lo habíamos comenzado un poquito, habla un poco sobre el tema central es la verdad y la mentira, etcétera, y voy a ponerle les voy a compartir la pantalla, si me permiten. Ustedes. Bien, habíamos quedado sobre cómo hay un contraste entre la verdad de Dios y la verdad, entre comillas, del mundo. El mundo, los que no conocen a Cristo, las personas que están sin Cristo, sin esperanza, sin tener un encuentro personal con el Señor, están, dice la palabra de Dios, que están separados de la verdad, ajenos de la verdad. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, no, además de ser Cristo una persona, es un conjunto de cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere revelar, ha revelado y quiere revelar a sus hijos, a su iglesia. Entonces, la verdad se halla en la persona de Dios y se expresa y se transmite a través de su palabra. Entonces ahí decimos, lo que el mundo llama verdad es un callejón sin salida que solo lleva a la perdición. En cambio, el Evangelio cambia su vida y ahora su destino eterno. Entonces, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué dirán los demás? Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, que dice sobre los que rechazan la verdad a favor de la mentira. Romanos capítulo 1, estos versículos del 21 al 25, vamos a verlos. Lo vamos a leer aquí lo tengo yo. Dice, esto aquí en Romanos se está hablando está dando como un panorama general de lo que el mundo, ya sea el mundo antiguo en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la visión que tenía Pablo del mundo, que no ha cambiado en lo que respecta a este mundo que nos rodea. ¿Sí? Dices, en Romanos desde el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí hace un diagnóstico, un panorama de lo que es el mundo, y uno parecería que uno puede decir, bueno, esto es lo que Pablo veía y lo que pasaba en la Roma antigua, pero esta es una realidad que se vive actualmente, en el día de hoy. Entonces, ¿qué dice sobre los que rechazan la verdad en favor
de la mentira, versículo 21. ¿Qué dice sobre los que rechazan la verdad en favor de la mentira? A ver, de lo que leímos recién. Que cada uno se envanecieron en sus propios razonamientos, ¿no? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué más dice de esas personas? Bueno, dicen, el mundo sabe que hay un Dios, porque Dios se manifiesta por la creación misma, por el cielo, por toda la creación. Entonces el mundo sabe en general, con excepción de algunos escépticos, que en realidad no son escépticos nada, porque ellos creen en algo, y ese algo es Dios. Que hay un Dios, que hay un todopoderoso, pero no le han conocido, no le han glorificado, no le interesa, en otra palabra. Buscan su propio razonamiento y sus propios intereses y dejan de lado a Dios. Bien, veamos el versículo 22. Dice, creían que eran ¿qué? Que esas personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Rechazan la verdad de Dios y aceptan o buscan o creen algo que no es la verdad de Dios, la rechazan. ¿Qué dice en el versículo 22? Creen que profesan ser ¿qué cosa? Sabios. Profesan ser sabios, pero en realidad ¿qué son? A veces somos necios. Necios. Entonces tenemos ahí una persona que rechaza la verdad de Dios, se hace un necio, ¿sí? ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que, aún viendo la verdad, aún la cambia por otra realidad y rechaza una verdad. Es como un cabeza dura, como un testarudo, más o menos, para decirlo de una forma así un poco más vulgar. Básicamente es como, imagínense una persona que es ciega y te dice, bueno, como yo no puedo ver el sol no existe. Y te lo va a discutir y te va a pelear toda la vida, va a rechazar, por más que tenga evidencias que existe el sol, como él dice, yo no lo veo, no lo puedo comprobar, dice no existe y va a pelear por va a tratar de defender esa mentira. Y eso es una actitud de necedad, ¿sí? Y esta actitud de necedad puede estar es una conducta que puede estar en muchas personas. Una persona que rechaza no se enfoca en la verdad de Dios, se va cerrando su corazón y se hace necio, ¿sí? Amén. ¿Sucede lo mismo hoy? También. ¿La necedad? Sí. Sí. Hay muchísimos casos cuando hablamos a las personas, cuando compartimos, las personas tienen su punto de vista de ver las cosas, de ver la realidad, y aunque a veces quieren pruebas sobre la verdad, aun cuando las tienen, las rechazan, ¿sí? Por lo general, la persona que está sin Cristo defiende su postura, su posición, cree que está en la verdad y por eso que camina en ese sentido. Ustedes piensen en un hijo o en un hermano de carne, o en un esposo, una esposa, una tía, un tío, un cuñado, una cuñada, cualquier familiar suyo, cualquier amigo conocido que no conoce a Cristo, piense usted cómo es su visión del mundo y de la realidad. Y descubra y piense si esa persona no va a estar centrada, segura
que lo que cree es correcto. ¿Sí o no? Claro que cree que es correcto. Es más, esa persona dice, y tú eres de esta religión, o tú vas a la iglesia los domingos, o tú tienes esta creencia, en cambio yo no, yo tengo mi creencia, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de conducirme en la vida, y esa es la correcta. La palabra de Dios dice que esa persona profesa ser sabio y se hace necio. Versículo 25. Cambiaron ¿qué cambiaron? La verdad de Dios por la Por la mentira. mentira. La mentira. Adorando las criaturas en lugar de adorar al Creador. Yes. ¿Qué significa esto? Adorando a las criaturas antes que al Creador. Bueno, yo comprendo aquí en este versículo, Pastor Ricardo, que acá nos habla acerca de que a veces a las personas, pues, que a veces no tienen demasiado entendimiento en la palabra, ¿verdad? Ellos andan siguiendo o honrando, por ejemplo, a artistas o a cantantes, lo mismo que andan en el mundo de ellos, así cree a veces darle honra a ellos, como seguirlos, ¿siento yo? O andar en otras cultos de criaturas que, por ejemplo, no quieren pues ellos seguir al bendito que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así entiendo. Bien. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Yo digo que son, Adorando las criaturas en lugar de adorar a Dios antes que el Creador, el cual es bendito. Se ve el caso que hoy en día hay personas que en otras religiones, ¿no? Especialmente en el catolicismo, que prefieren honrar a los ángeles. En esos días escuchaba un testimonio de un político en Colombia que el ángel Miguel lo sanó. Y da el testimonio como una hora y que el ángel Miguel lo sanó y dándole honra a los ángeles o a los diferentes santos en vez de darle gloria al Creador, al autor de la vida. Sí. también adoran a la muerte, la hacen como una dios, como un dios a la muerte, le piden a ella cosas y supuestamente ellos dicen que ella se los concede, pero pues como no conocen de Dios, ellos se apegan a cosas que no son reales. Y tanto es su necedad que ellos lo ven que sí es así, que ella es una santa, que a ella se le debe de adorar y pedir las cosas. Bueno, en México así mucho se usa mucho eso, que adoran mucho a la muerte, a la imagen de la muerte. Sí. Tienen altares y eso es, pues ahora sí, desgraciadamente para mi familia es una de esas personas que hay unos que adoran a la muerte y se les ha hablado, se les ha dicho, o sea, que al que se debe de adorar y alabar y irse a rendir ante él y pedir todo lo que es a Dios en el nombre de su Hijo, que por él vino a morir por nosotros. No ellos, no esas cosas, no nada de eso, sino Jesús. Jesús es el único que nos enseña a quién tenemos que alabar y a quién tenemos que adorar y a quién tenemos que acudir. Sí. Pastor. Sí. Pastor, durante la historia siempre se ha visto religiones, grupos que han adorado a imágenes y animales también, ¿no? A cuadrúpedos y todo. Sí. Pero en esta época se ve más, de alguna manera se ve eso también con el LGTB, creo yo, ¿no? Esas personas que también ellos mismos se creen dioses y se creen animales también, ¿no? No se creen vacas, se creen cualquier tipo de animales y se portan como ellos inclusive, ¿no? Creyéndose ellos mismos que son esas personas, ¿no? Que son esos animales, una cosa así, ¿no? O sea, se tergiversa bastante. Dentro del área mental ya hay una contaminación tremenda que el ser humano ya hace cosas que inimaginables. Pues hace unos 10 años atrás, ¿quién iba a pensar que esto iba a pasar, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, voy a hablar un poquitito de ese punto. Gracias, Wolf. Lo que acaban de decir es adorando las criaturas. O sea, en la antigüedad se le atribuían a ciertos animales poderes divinos, poderes sobrenaturales, y se pensaba que los dioses estaban representados de alguna manera, se podían representar como con animales o ciertas bestias, y etcétera, ¿no? Figuras. Hoy en día también las personas adoran, como decía el hermano Jairo, ángeles. Hay muchas iglesias que adoran ángeles. Hay una cantidad grande de adoraciones a apariciones de la Virgen María. ¿Sí? Adoran a la Virgen María, adoran santos, personas que, bueno, hicieron ciertas obras y se los coloca, la Iglesia Católica los coloca en una categoría se los canoniza, se les llama, se los declara santos, y se les atribuye un poder. Entonces las personas les adoran a esos santos, les veneran, les piden cosas. Son personas, seres humanos que murieron, que adoran. Hace poco, bueno, yo pude ver en un grupo de WhatsApp de personas que no son cristianas, la gran mayoría de esas personas no son cristianas en un grupo, y en ese grupo estaba la noticia de alguien que estaba enfermo y que, bueno, muchos dicen recemos, pidámosle a Dios, y había mucha gente, pero mucha gente, que estaban poniendo imágenes de personajes, de santos, de amuletos, y dando oraciones, todo, pero estoy hablando del año pasado, no estoy hablando de 10 siglos atrás, cómo personas creen en objetos, en personajes, que no sé si existieron o no, pero son personajes, y adoran, creen y le rinden adoración a esas cosas. También vemos personas que adoran, en un sentido, se rinden y le dan una autoridad como una autoridad suprema, casi como de Dios, a líderes religiosos. O sea, en este momento hay y hubieron líderes de grupos religiosos grandísimos que se autodenominan enviados de Dios, y lo que ellos declaran, lo que ellos dicen, lo que ellos proclaman, es palabra de Dios. Entonces las personas, al someterse a ellos, al someterse a ellos, se están sometiendo a Dios de alguna manera, y le están rindiendo un culto y una entrega de sus vidas a Dios. Sin ir más lejos, me estuve investigando un poquito acerca de una iglesia muy grande en México, y tiene como una mezcla, no es católica, pero tiene una mezcla de varias, que el líder principal fue encontrado con material pornográfico, etcétera, y está preso actualmente. Creo que se llama La Pura Verdad, no recuerdo, pero bueno, las personas literalmente idolatraban a ese hombre. Es decir, hay un movimiento de la idolatría, de adorar a las personas, a ciertas cosas creadas, a personas, personajes, animales, etcétera, que se les atribuye poderes divinos. Pero vamos a ir un poquito más acerca de la idolatría, porque acá estamos hablando de esa actitud de adorar. Pero esto de adorar significa también que cuando nosotros a ese objeto, a esa persona, a esa cosa, sea lo que sea, eso te absorbe tiempo, de eso depende tu felicidad, tu estado de ánimo, esa persona te entrega a ti, te ofrece algo que tú crees que necesitas y lo obtienes, comienzas a estar dependiente de eso. Y allí hay una operación satánica en donde muchas personas pueden estar admirando tanto a
miren, no estoy hablando solo de los religiosos, sino como decía la hermana Antonieta, a veces un artista, un programa, un cantante, en donde se crea un fanatismo tal, en la persona se genera un fanatismo tal, que se convierte en sí mismo en una especie de idolatría, ¿sí? Y esto ya empezamos a ver otra cara de la idolatría que es más cercana a nosotros. Y ahora el estudio va a ir un poco avanzando hacia eso. ¿Se entiende? O sea, cuidado con la idolatría, porque en cierta manera la idolatría está presente en nosotros como una tentación a buscar algo que necesitamos en otra fuente que no sea Dios. ¿Sí? Hay un comentario, dice en el punto 4, hay un comentario en Isaías 44, 16 al 20 sobre la sabiduría humana. Describe cómo el hombre corta un palo de una parte de la madera, se usa para, y la otra que sobra. Vamos a ver este pasaje en Isaías 44, Isaías 44 del 16 al 20. Se lo voy a leer. ¿Estamos listos para leerlos? Amén. Amén, pastor. Isaías 44. Dice así. Que el hombre corta un pedazo de madera, dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, de lo que sobra, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruego diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos y no ven su corazón para no entender. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Fíjense, está hablando de un hombre que adora, que usa una parte del elemento para hacer un asado, para comer, y luego la otra parte lo forma un Dios y lo adora. Ahora, esto parecería como, digo, pero esto está muy lejano a mí. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que esta es la actitud del idólatra, esta es la actitud de la persona que idolatra, y así de ridículo y así de ciego, como la Biblia lo declara, es el corazón del hombre que no está centrado y no está enfocado en Dios y en su verdad. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que si una persona que no se enfoca en la verdad de Dios se puede ir y convertir en un sentido en una persona absurda y ridícula que está poniendo su confianza en algo que es absolutamente mentira. En eso pone su confianza. Esto es lo que la palabra de Dios lo dice, pero de una manera muy drástica. Porque usted dice, no, yo jamás voy a cortar una parte de madera, jamás me voy a poner a tallar una estatua, no la voy a poner y no la voy a adorar. Yo no hago eso. Obviamente que creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a hacer semejante cosa. La palabra de Dios lo que está diciendo, que esto es el corazón del idólatra. Así como se ve
de absurdo, de ridículo es el corazón del idólatra. ¿Se entiende? No sé quién está haciendo un poco de ruido. Si podemos ponerlos. Cualquier cosa que quieran preguntar, pregunten, ¿eh? Dice el versículo, dice el punto 5, al mirar lo que dice Isaías sobre la idolatría, sería fácil decir, qué tonto, ¿cómo es posible creer que un pedazo de madera puede ayudar? Hay muchos que adoran a imágenes, pero también existe la idolatría moderna, que adora cosas materiales, el dinero, el sexo, la belleza, los estudios, las estrellas, el deporte, el cine, la música, el intelecto, sus religiones, muchas cosas. Apunte a algunas de las que han llegado a ser ídolos en su vida. A ver, quería ir atrás un poquito para hablar un poquito de lo que dijo Wolf recién, sobre cuando estábamos hablando de adoraron a las criaturas antes que al Creador y las criaturas y los animales. Wolf dice que hay, dentro de la ideología de género, hay personas que se autoperciben a sí mismos como animales y dicen yo soy un animal y elijo ser un animal y quieren adaptar su cuerpo como el animal que eligieron ser. Claro, es una aberración extrema de lo que está llegando a esta ideología, porque esta ideología de género es completamente atea, anti Dios, y dice que tanto la persona que tú eres, tú la tienes que construir. Así se llama, así se basa el enunciado. O sea, tú eres lo que tú decides ser, no la concepción genética que tienes. Si tú eres hombre, tú dices, bueno, naciste en sexo masculino, eres un ser humano, pero tú tienes la capacidad y la libertad de poder elegir tanto tu sexo como tu género, tu condición. Y por eso es que dicen, bueno, el hecho de que tú te autodefinas como hombre o como mujer es porque te lo están imponiendo. Entonces ellos dicen, tienes que liberarte de esa imposición y eliges ser el ser que tú quieras. Entonces yo digo, la verdad que yo quisiera, yo soy hombre, soy varón, pero en realidad eso es porque mi mamá me lo enseñó. Pero yo voy a salir de esa ideología que me impusieron y voy a hacer lo que yo quiera. Y yo quiero ser una paloma. Entonces voy a empezar a pegarme plumitas, no sé. Y parece una locura, un disparate, pero es algo que se está viendo hoy en día en algunos lugares. Es un poquito extremo, ¿eh? No es que no es que sea muy popular, no es muy popular. En realidad, a veces en las noticias salen como que fueran mucha gente esto, pero es más o menos una idea así. Especialmente la ideología de género básicamente esto sí, cree que el sexo de cada persona está determinado por ti mismo cuando tú decides. O sea, si tú eres hombre es porque tú decides ser hombre, tú eres mujer es porque tú decides ser mujer, lo cual es una locura y una aberración. Yo no elegí ser hombre, yo soy un hombre porque el Señor me ha creado con esta identidad y con este sexo. Yo no lo puedo cambiar porque ya estoy constituido de esa manera. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo cambiar eso. La ideología de género sí dice que sí, que lo puede cambiar, lo cual es una aberración. ¿Por qué dicen eso? Porque obviamente quieren quitar a Dios de todo lo que se habla. Fíjense que tremendo esto, porque nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de un creador, de una verdad, y todos estos movimientos LGBT, estos movimientos progresistas, que están haciendo es quitar a Dios y quitar su verdad de todo, de las escuelas, de los medios públicos, de todos lados.
Y entonces se está viendo esto, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira de una forma muy fuerte hoy en día, y es por eso que la iglesia, hoy los creyentes deben estar bien preparados para rebatir estas verdades y defenderlas, ¿sí? No tenemos que estar así sin saber nada, dormidos, pensando, bueno, esta gente loca, que están mal, decir, están mal. Nosotros los cristianos decimos, están equivocados. Ok, están equivocados. ¿Podés defender por qué están equivocados bíblicamente? Y ahí le esquivamos, hacemos como cuando nos encontramos con los testigos de Jehová, corremos, cruzamos la vereda de enfrente, porque creemos que saben más que nosotros. Sin embargo, tenemos que saber lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, para rebatirles y para estar seguros de lo que nosotros decimos basados en la palabra de Dios, ¿sí? Esto un poquito hablando de lo que es el LGBT, un movimiento que se llama movimiento progresista, el movimiento progresista, que es un movimiento que está en todos los países, está financiado por grandes corporaciones, está introduciendo ideologías en todas las políticas, incluso en la educación. El movimiento progresista está muy fuerte y tiene componentes grandes de mentira, ¿sí? Como lo que estamos leyendo recién, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? ¿Estamos bien, hermanos? Entonces, lo que decimos recién, estamos hablando de la idolatría. La idolatría, entonces, es todo aquello a lo cual tú le entregas algo para esperar recibir algo. Entonces, todo aquello que tú le entregas, tiempo de tu vida, energía, dinero, esfuerzo, horas de trabajo, todo eso a lo cual tú le entregas un esfuerzo tremendo, eso se convierte en un ídolo, porque tú crees, si yo invierto tiempo acá, si yo invierto dinero en esto, si yo gasto toda mi energía y todo mi esfuerzo en esta cosa, yo voy a ser feliz y voy a tener lo que necesito. Entonces la idolatría puede ser un esposo, una esposa, un hijo, un trabajo, un deporte, una ocupación, un estudio, una carrera, cualquier cosa puede ser idolatría. ¿Se entiende, hermanos? Entonces decimos, no, yo idólatra no soy porque no tengo ninguna estatua de San Cayetano en mi casa, no le prendo velas, pero sí cuando decimos, por ejemplo, Dios nos está pidiendo que hagamos algo que es de acuerdo a su palabra, y tú le dices, no, porque yo eso que Dios me pide no lo puedo hacer ahora, porque ese tiempo, eso que Dios me está pidiendo, mejor lo dejo para después o para más adelante, porque tengo que cumplir con algo que me va a dar mejor resultado. Entonces Dios te dice, tienes que ir allá. No, tengo que ir de vacaciones, yo no puedo, tengo que estar de vacaciones, tengo que hacer esto, tengo que comprar estas cosas, tengo que gastar dinero en esto, tengo que estudiar esto. Entonces comenzamos a dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, dedicar energía de actividad, comenzamos a gastar y a enfocarnos en cosas que no tienen que ver con lo que es Dios y con la voluntad de Dios, y esas cosas a las cuales nosotros le entregamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, toda nuestra esperanza, eso se transforma en un ídolo, ¿sí? Se transforma en un ídolo, y en cierta manera somos idólatras, tenemos ídolos, ¿sí? Todo aquello que absorba nuestra atención, es un ídolo. ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Perfectamente. Sí, Pastor Edgardo. Sí, Amén. por eso es pensar que todos, en cierta manera, estamos seducidos y atraídos por, en cierta manera, idolatramos algo y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, los falsos maestros
dice que en los postreros tiempos, a ver, ¿alguien tiene una Biblia para leer primera de Timoteo 4, 1 al 3? Para que va a hablar un poquito de los falsos maestros. Amén, Pastor Edgardo. Y la tengo. 4:1-3, ¿verdad? Sí. Ok. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien. 4:3. En los postreros tiempos vendrán falsos maestros. La palabra de Dios nos advierte de falsos maestros y engañadoras y que van a engañar la iglesia de Dios, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, podemos ser engañados, podemos ser engañados por falsos maestros. Los falsos maestros a ver, quiero que ustedes me contesten. ¿Qué es lo que un falso maestro, al ser un falso, qué va a tratar de hacer? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer hacia nosotros? ¿Cuál será el objetivo de un falso maestro hacia los creyentes? Si decimos un falso maestro, tenemos que entender que va a tener un objetivo hacia las personas tanto creyentes como no creyentes, va a tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Confundir. Confundir. ¿De qué manera? Tratar de confundir, tergiversar la verdad. Muy bien. ¿Y de qué manera? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que confundirte en cuanto a qué? En cuanto a tu creencia, y el fundamento de la fe, diría yo. El fundamento de tu fe va a tratar de confundirte, de crearte confusión y de plantear las cosas de otra forma. Otra respuesta. Muy bien. Existir con nosotros a que creamos a la misma manera de pensar. Tratar de convencernos para que creamos lo que ellos creen. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que de qué te quiere desviar? ¿Está bien? ¿De la doctrina, de la fe? De desviarnos de la salvación, de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que lo sigamos. Que no alejarnos de Él, pues, de Dios, principalmente de eso. De la salvación. De la salvación, exactamente. Bien. Claro, es importante lo que están diciendo. El falso maestro va a tratar de desviarte de la verdad, principalmente de la verdad del Evangelio, de la salvación, para no creer en la salvación por gracia. Fíjense, si nosotros predicamos que la salvación es por gracia, no por obra, el falso maestro, ¿qué te va a tratar de decir que la salvación cómo es? Por obra. Que tú tienes que hacer mérito para poder ser salvo. Tienes que hacer mérito para poder ser salvo. Te va a decir lo contrario. Te va a decir lo contrario. Por ejemplo, si la verdad de Dios dice que Dios utiliza las dificultades, Dios a veces te pone en dificultades para que tú crezcas en la fe. El falso maestro, ¿qué te va a decir? Que las dificultades y los problemas son porque tú estás en pecado y que te va a decir eso, que te va a tratar de meter cosas en la cabeza. Te va a tratar de decir que la dificultad es porque tú estás en pecado. Estás en pecado y porque no estás haciendo la cosa bien. O crees en un Dios, o que no estás creyendo en Dios verdaderamente. Que si tú fueras un verdadero creyente, tú estarías bendecido, ¿no?
No tendrías Es ninguna como dificultad. lo que predican el evangelio de la prosperidad. Si tú no Claro, eres prosperado es porque tú no estás en el right track, como dicen ellos, no estás en el claro. camino correcto. Si Fíjense, tú no estás, si el evangelio de la prosperidad, y en ningún eso. momento, yo no digo que el cristiano no debe de ser prosperado, pero yo no creo que esa sea la meta del cristiano, ser prosperado. Si llegó, ok, Muy la bien. prosperidad, ok, pero Estamos viendo, exacto. Fíjense, los falsos maestros te desvían del camino de salvación, te prometen prosperidad y salud y bendición solo. ¿Qué más te puede ofrecer el falso maestro? Si la verdad de Dios dice obedecer, la vida en santidad, apartado del pecado, ¿qué puede ofrecerte el falso maestro? Si la Biblia habla de apartarte del pecado, obedecer a Dios, vivir en santidad, el falso maestro, ¿de qué te puede estar hablando? hay algunos que te dicen que tú puedes hasta llegar a ser como Dios. Tú puedes llegar a ser como Dios. O sea que en su afán de que tú creas todo y que tú te sientas engrandecido y que todo lo que tú puedes lograr es por ti mismo, te dicen que tú puedes lograr, que tú puedes ser como Dios. Y realmente somos hechos a semejanza de Dios, pero que tú puedes, que tú tienes autosuficiencia, que tú puedes. Muy bien, el falso maestro te hace depender de tu fuerza y no de Dios. Y en cuanto a la santidad, entiendo también que el falso maestro te puede llevar una vida de liviandad y de libertinaje. ¿Sí? También el falso te puede disfrazar las cosas de una manera. Las cosas malas te las puede hacer como buenas y las buenas te las puede hacer como malas. Exacto. El falso maestro puede usar el engaño de una manera tremenda. Se distinguen rápidamente los falsos maestros. Es decir, usted dice, acá está un falso maestro, este es falso. ¿Es fácil de detectar, de verlo? sí. ¿Sí? ¿Creen? Yo creo que no. No siempre, porque siempre se esconden muy bien, pero algo dejan ver que no está bien. Por eso que la palabra dice estar alerta, para que nadie te confunda. A ver, 2 Corintios 11, 13, 15. 2 Corintios. Si tú conoces la palabra, cuando tú conoces bien la palabra, se oculta la manera que te deja. 2 Corintios 11. Tú lo escuchas hablando, ya tú sabes. Sí, Segunda de Corintios 11, 13, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Sí, no digo que no, pero cuando tú conoces hay alguien que tiene el micrófono en volumen. Voy a pedir por favor que... Están hablando por teléfono. Voy a pedir que apaguen el micrófono, bueno, que lo prendan cuando quieren preguntar, ¿no? Pues si no se... entonces, los falsos maestros no se distinguen fácilmente. No se distinguen fácilmente, lo acabamos de leer. Se disfrazan como ángel de luz, se esconden, se disfrazan. Este disfraz está hablando de todo lo que hablan, todo lo que dicen, todo lo que están comunicando. No lo van a hacer de una manera que tú lo identificas rápidamente y que podamos decir, bueno, enseguida me doy cuenta que es un falso maestro. No es así. Pero en realidad sí lo podemos detectar. ¿Sí? ¿Cómo se puede detectar?
¿Cómo lo podemos detectar los falsos maestros? ¿Qué herramientas tenemos? Ellos son populares, son carismáticos, se presentan como ángel de luz, se presentan de una manera donde dicen las cosas y mucho de lo que dicen es verdad, pero mezclan la verdad y la mentira, y cuando se mezcla la verdad con la mentira, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Cuando se mezcla la verdad y la mentira, ¿qué sale? ¿Sale una verdad? Una mentira. Sale una mentira, es decir, el falso maestro, cuando te va diciendo cosas, mucho de eso que dice es verdad, pero te mete una mentira entre medio y tú te la comes y no te das cuenta. Ahora, ¿cuál es lo que apunta terminando ya este estudio? Y lo que apunta este estudio es a que la herramienta que nosotros tenemos para ser librados de la mentira y de los falsos maestros es el estudio de la palabra de Dios. Es meditar, estudiar profundamente la palabra de Dios de manera tanto personal como con la iglesia, como lo que estamos haciendo nosotros aquí, congregarnos, recibir el mensaje de la palabra, estudiar la palabra en conjunto, ser instruidos, ser enseñados. De esa manera, nosotros tenemos las herramientas y las armas para rebatir la mentira, para protegernos de la mentira, permanecer en la verdad y no ser engañados. ¿Sí? No ser engañados. Porque tristemente, cuando somos engañados por la mentira, nos convertimos en idólatras y vamos tras cosas que nos van a traer destrucción para nuestra vida, pero vamos corriendo como si eso fuera lo mejor. ¿Se entiende, hermano, lo que puede pasar? A mí, yo me quedé asombrado. El otro día veía cómo en no sé si fue en Honduras o qué país, cantidades, muchísimas, pero muchísimas personas adorando a una mujer, ¿no? Una mujer que se autoproclamaba como Dios, ¿no? Que era Dios en la tierra, ¿no? Era una mujer una secta. Pero yo veía tantas personas, familias, hombres y mujeres, adorando a esta mujer y disponiendo a sacrificar sus vidas, o sea, toda su familia, sometiendo sus vidas a una serie de mandamientos en obediencia, porque el ídolo también te demanda. El ídolo pone carga sobre ti. Tú no crees que el ídolo te va a dar una vida fácil. El ídolo, sea cual sea tu ídolo, primero que te miente, segundo que te pone carga y te arruina la vida. Y todo bajo el engaño. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios dice que la Biblia es una espada? Es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la verdad que nos da libertad, que nos libera del engaño de la mentira. Este estudio se llama Viviendo libres a través de la verdad. Es lo que necesitamos hoy en día, más que nunca, hermanos, ser conocedores, hacedores de la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Porque si no, sí o sí vas a ser engañado. Mira, querido hermano, yo te puedo asegurar. Si una persona no está centrada en la palabra de Dios, en Dios y en su palabra, bien centrado, es una presa del diablo y del engaño y de la mentira, tranquilamente. Y los medios de comunicación tan masivos y tan acceso esto de las redes, estamos somos presas fáciles del engaño y de la mentira. Tenemos un buffet de predicadores, enseñadores, maestros que andan por ahí, y muchos de ellos son buenos, pero hay una gran cantidad de ellos que son falsos maestros y no enseñan la verdad. Y uno dice, no, pastor, usted está exagerando.
Bueno, entonces la Biblia está exagerando, porque la Biblia dice, cuidado porque en los postreros tiempos. ¿Creemos que estamos en los postreros tiempos o creemos que estamos recién empezando? Estamos en los postreros tiempos, hermano. ¿Saben cuándo comenzaron los postreros tiempos? Desde que comenzó la iglesia hasta ahora. No estamos en los postreros tiempos porque estamos ahora, estos últimos años, estas últimas décadas que pasaron. No, estamos en la iglesia de Cristo, que es la dispensación de la gracia, y corresponde a los últimos tiempos. Cuando Pablo escribió a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, que les advertía, esas advertencias, si bien eran para esa iglesia local, se extienden hasta el día de hoy, exhortándonos a que estemos centrados en la palabra de Dios, ¿sí? Para ser libres de la idolatría, de la mentira, del engaño de los falsos maestros, que nos pueden engañar. El otro día, una vez hablaba con un hermano hablando un poquito de esto de los falsos maestros. Cuando yo hablo cuando decimos los falsos, pensemos un poquito en un billete falso. Si un falsificador va a fabricar un billete falso, ¿de cuánto piensan que va a tener deseo de falsificar el billete? ¿Va a pensar en falsificar un billete de $1 o de 100? No, de más alto valor. De 100, pastor. El billete de más alto valor lo va a tratar de falsificar. Entonces trasladémoslos a los falsos maestros. ¿Qué van a tratar de falsear? ¿Qué es lo más valioso que hay para la humanidad, para este tiempo, para el mundo? ¿Qué es lo más valioso que una persona puede llegar a tener? Su salvación. La salvación, Cristo Jesús, la palabra, la verdad del Espíritu Santo, todas las verdades de Dios. Todo eso, lo más valioso, lo va a tratar de falsificar. Y un falsificador va a hacer el billete de manera que tú ni bien lo mires te vas a dar cuenta, o vas a tener que llevarlo a un especialista para darte cuenta si es falso o verdadero. ¿Cómo lo va a hacer? El falsificador va a hacer el billete casi perfecto, de tal manera que no te des cuenta. Los falsos maestros y la mentira de Satanás se te va a presentar de una manera que no te vas a dar cuenta a simple vista. Solo un especialista se va a dar cuenta. ¿Quiere Dios que seas un especialista? ¿Que seamos especialistas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Amén. Dios quiere que tú seas un especialista, que puedas detectar un billete falso, rapidito. A la vuelta de la iglesia había un supermercado que me daba risa, porque yo a veces iba a comprar y eran chinitos. Y a veces yo una vez pagué con un billete de $5, ¿no? Y la chinita le escribió, lo miró a trasluz, pero $5, ¿quién va a falsificar? Pero se ve que estaba entrenada, así que no puede haber billete falso, pero me da risa porque lo revisó como si fuera un billete de 100, ¿eh? Le pasó la lapicera, le pasó 2 veces la lapicera, lo miró fijo, después lo volvió, lo puso a trasluz. Un billete de $5. Bueno, hay personas que hacen pruebas sobre los billetes. Nosotros tenemos que ser esas personas con respecto a la doctrina, a la enseñanza bíblica, a la persona de Dios, a lo que Dios dice en cuanto a la iglesia, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al evangelismo, en cuanto al evangelio, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto al crecimiento de la fe, en cuanto a la obra de Dios en el pasado, en el presente. Todos tenemos que ser especialistas. Especialistas. Y si tú dices, Señor, realmente estoy bastante lejos de ser un especialista, bueno, no te pongas mal, simplemente acepta esta condición,
humildemente y dile, Señor, tu palabra va a ser el centro de mi vida, voy a estudiarla, voy a analizarla, voy a escudriñarla, voy a investigarla, voy a someterme a la autoridad que tú me pones. No voy a aceptar cualquier cosa porque me gustó el predicador, como habló. Tú me has colocado en una iglesia. Por eso que Dios nos coloca en una iglesia, coloca pastores, líderes, pastores, ancianos. Si tenemos dudas, si queremos ser enseñados, si estamos ahí con dudas de saber, mira, no sé si esto es verdad, no lo entiendo, estoy un poco confundido, estoy un poco confundida. Buscamos la dirección de hombres y mujeres sabios que nos pueden dar luz sobre la verdad. Amén. Porque podemos ser engañados, realmente, hermanos. Y es la gran advertencia, pero al mismo tiempo el gran desafío para vivir en libertad y para vivir en victoria. Amén. 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 Pastor Edgardo, yo quiero decir algo. Sí. Oh, hermano Leo, termine. No, quería decir algo que es muy importante. No todo el mundo que habla de Dios está hablando la verdad de Dios. O sea, claro, tenemos que tener, lo que dice el pastor, tenemos que tener eso muy presente. Porque esas personas te van a hablar de una manera que te van a tocar tu corazón, te van a llamar la atención. Y no necesariamente, aunque está hablando de Dios, está hablando la verdad de Dios. Y por eso es que la Escritura dice que toda Escritura es inspirada de Dios para provecho. Dice el 2 Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir. O sea, nosotros tenemos que pasar todo lo que se habla de Dios por la palabra, por el pedazo de la palabra de Dios, a ver si las cosas son así como hacían los hebreos. Exacto. Así es. Gracias, hermano Leo. Así es. Mirarlos bajo el cristal de la palabra de Dios, que es abundante, que es efectiva, que es útil. Y nosotros, ahora les hago una pregunta, hermano, a ver si ustedes saben, esto lo tienen que saber porque es algo que venimos enseñando. El creyente, ¿cuál es el arma poderosa que tiene para entender y para discernir, para comprender y aplicar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que posee? La oración y estudiar la palabra de Dios. Estudiarla, muy bien. Pero ¿qué es lo que hace que el creyente la pueda entender, la pueda comprender, la pueda aplicar a su vida, la pueda discernir? ¿Qué es lo que tiene? La comunión que tiene, la comunión que tiene con Dios, el Espíritu Santo. Bueno, sí, pero hay algo que lo tienen que responder clave. Porque escudriñar la palabra. Escudriñarla está bien, pero hay algo que si te falta eso, por más que escudriñes, por más que te arrodilles, por más que ores, por más que dediques tiempo, por más que te pegues la cabeza contra la pared, no vas a poder discernirla y no la vas a poder entender. La fe. El Espíritu Santo. Ahí está. Muy bien, alumna María Marín. Dio la tecla. El Espíritu Santo morando en el creyente. Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida nueva, somos regenerados en Cristo Jesús, tenemos el Espíritu morando en nosotros, y la actividad del Espíritu Santo hace que nosotros podamos discernir, entender, comprender, aplicar, ser iluminados, todo. La palabra de Dios tiene efectividad. Si no tenemos el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia horas y horas, ser los más dedicados del mundo, pero estamos muertos, vacíos, sin Cristo. No llega. Por eso que el Espíritu Santo actúa de una manera en el creyente, y en el que no es creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el que no es creyente, le hace entender una sola verdad, el Evangelio, nada más. No le podemos hablar a una persona que no es creyente sobre la iglesia, sobre los dones espirituales, sobre la paciencia, sobre la fe, la mansedumbre, la templanza, la historia de Noé. No va a entender nada.
¿Me entiendes? Dice la Biblia que no puede entender, es más, hasta puede parecer que son locura. El Espíritu Santo de Dios toca en la vida del no creyente para hacerle entender la única verdad que tiene que saber: que Cristo murió por sus pecados, resucitó al tercer día y que le ofrece salvación y vida eterna si se arrepiente y cree en Jesús. Esa es la única verdad. Una vez que cree en Jesús, ya tiene el Espíritu Santo morando en él y ya ahí tiene la posibilidad, el poder para comprender, entender, aplicar la Escritura y ser hacedor de la verdad, tener la verdad en una forma clara y práctica en su vida. Muy bien, María Marín, dijo exactamente lo que yo quería escuchar. Lo que es la verdad, no lo que yo quería escuchar, lo que es la verdad. Es muy importante. El Espíritu Santo, todo lo que dijeron, dedicación, fe, constancia, comunión, claro, eso lo tenemos que, eso es nuestra parte, lo que tenemos que hacer. Pero nada de eso sirve si no tenemos la vida del Espíritu Santo morando en nosotros, la actividad del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Está bien? El que nos habla internamente. Amén, pastor. Bien, hermanos. Terminamos acá. ¿Qué les parece? Bueno, viviendo libres a través de la verdad, espero que hayan sido de bendición estos estudios. Amén, hermano. Gracias por estar participando. Y gracias por compartir este tiempo de estudio y por participar y por preguntar y, bueno, por dedicar este tiempo.